Lo- es cómo se ha construido el relato del conflicto en Colombia ya. O sea, cómo a nosotros los que no estuvimos ahí, que principalmente son personas de la ciudad, cómo, o sea, cómo te construyeron. Por ejemplo, yo tengo en la memoria todavía una entrevista a Carlos Castaño en RCN, Muy famosa, sí. como si el tipo fuera, no sé, o sea, como un pensador, Sí. como, o sea, como una institución moral del Eso, país. eso. O sea, a los que no sepan, Castaño fue el líder fundador de la autodefensa de los paramilitares. Y yo recuerdo que estaba muy pequeño, no podía tener 11, 12 años. Yo recuerdo que eso lo pasaba en la televisión como una cosa que había que escucharlo a él porque había que entender las razones de por qué él estaba haciendo eso. Y no se trata de que los medios juzguen o no, sino se trata de estás construyendo un relato que es muy difícil quitarlo. Claro. Porque ese relato hasta hoy nos duró. Está enquistado, sí. Claro. O sea, cosas como esa, cosas como lo de Mancuso en el Senado, ¿te acuerdas? Sí, que además le llevaron un banquete. Cuando lo aplaudieron en el Senado y era como, yo te tengo que confesar, y lo reconozco porque yo no tenía noción de nada, era de que, claro, todo lo que uno veía en televisión era cierto. O sea, la televisión lo que tenía era eso. Sí, la televisión validaba. Exacto, era como la certeza. Entonces, al ver yo, un niño de 12, 13 años, al ver cómo aplaudían a Mancuso en el Congreso, yo dije, no, pero Mancuso es una persona importante. Claro. Y hasta cierto punto, yo dije, no, pero merece respeto. No, o sea, no, yo tenía ni idea quién era Mancuso. ¿Sí me entiendes? O sea, era como los medios son tan culpables de el conflicto, o la duración o la extensión o la crueldad del conflicto, como la guerrilla, como las FARC, como el Estado. Bueno, sí, los medios tienen una responsabilidad directa a mí, por ejemplo, me pasó que hubo un tiempo en que yo decía, no fui uribista, porque uno es un niño y uno no se puede declarar tampoco en ese sentido, pero uno sí decía, no, ese es un buen presidente, que era en realidad algo que estaba dicho. Sí. No, era algo que uno asumía ya dicho. Eso era así. Es así, Uribe es un buen presidente. Y es que, comparándolo con Pastrana, cualquiera es buen presidente. Era un tipo que... Igual, por ejemplo, esto que ustedes dicen de el relato contado en los medios, también como influye mucho en eso, o sea, en lo que tú crees que es lo que está pasando. O sea, como, no sé, solo hasta que la última década es que de pronto ya uno con esta, ya como con criterio, con capacidad de discernimiento, es que uno dice, marica, pero es que esto estaba mal todo, ¿no? Pero y las redes, además. Claro, sí, o sea, las redes empiezan ya en otro, pero la televisión te cuenta una historia y tú podías decir, por eso, yo siento que por eso que mucha gente cree que Uribe ha sido lo mejor que le pasó a Colombia y que no sea presidente es lo peor que le puede pasar a Colombia. No. O sea, la cuestión de la seguridad democrática, yo recuerdo cuando estaba pelado y veía la página y decía, no, entonces esto es que se están resolviendo cosas, claro. Lo de que bueno, funciona. Ir a la finca. Y claro, nadie tenía finca. Nadie tenía finca. Nadie Pero tenía por lo finca. menos la gente podía viajar en los pueblos como con tranquilidad o a los pueblos con tranquilidad. Pero cuando ya sale y tú empiezas a darte cuenta que, marica, pero todo esto era una hijueputa ilusión, porque supuestamente, o sea, desarmaron supuestamente a los paramilitares y al final no pasó nada porque los paramilitares siguen ahí siguen todavía. Se fueron unos cuantos se quedaron en Estados Unidos y listo, pero fue fue una novela creada para los medios, ya es como por los medios, sí. Fue una novela porque RCN después sacó una novela. Sacó la novela de eso, o sea, entonces es como ese tipo de cosas, tú dices como wow. O sea, verdaderamente uno estaba convencido de que había pasado algo, pero era todo un teatro, ¿no? O sea, como una vaina inventada simplemente para que fuera visto, pero todavía tenemos ese problema, todavía están pasando esas cosas, todavía está la misma gente haciendo las mismas vainas. Desde, o sea, como
que seguramente estaban también desde el Claro. momento de que él era presidente, ¿no? Hay una película que se llama Golpe de Estadio, no sé si alguna vez la viste, que es de Sergio Cabrera. No me la vi, no me ¿No la la vi. viste? Es una película sobre el conflicto y es la única que ahora pensándolo se me viene a la cabeza pensando en quién ha narrado el conflicto. En esa época, porque Además, sí. ya hoy bueno, sí, ahora pero- sí, digamos, pero en está esa María, época. está Ajá. la de los tipos que se encuentran en la caleta y no sé qué. Pero sí, de esa época estaba esta película que se llama Golpe de Estadio, creo que es del 97, 91, por ahí, Ajá. por esos años. Y entonces, lo curioso de esa película es que llega como una empresa petrolera a un lugar, entonces la guerrilla se enfrenta a los intereses extractivistas y no sé qué, y hay como una resistencia policial en el pueblo que se enfrenta a ellos. Pero en ese mismo contexto sucede que hay un partido de fútbol, la selección Colombia Ujú. está clasificando a un mundial y entonces la historia es básicamente que ellos se terminan amistando para ver ese partido, como la historia Ajá. esta de la Segunda Guerra Mundial, que por la Navidad terminan en un abrazándose uno con los otros y jugando fútbol. Sí. Bueno, creo que en la primera Pero ahí Primera actúa Guerra Carriazo, Mundial. ¿no? Yo creo que sé cuál es esa. No me acuerdo si es Carriazo, no me acuerdo bien los actores, entonces, tal vez de los detalles Ajá. que estoy dando estoy fallando en algo, pero lo que me parece curioso es que aún nos imaginábamos a la guerra como espectadora del país. Ajá. O sea, nos Sí. imaginamos que era al contrario, ¿no? Era como que la guerra nos veía a nosotros. Porque era por televisión, man. Ajá. Era por televisión y lo que nos contaban era eso, de que había como un mal, un demonio, un diablo, que era la guerrilla, Ujú. y todo lo demás era gente, no sé, que estaba Pero lo que luchando digo es en que la contra de guerrilla eso. parecía en ese relato como una cuestión de periférica. O sea, Ajá. que esa periferia veía al centro. Ok, Sí, como que ellos se sintonizaban en el único televisor que había en el pueblo para ver un Ajá. partido de la selección Colombia. Y además estaba esta otra cosa, que era como que pensar que eran banales los intereses de todos. Ajá. Como que todo el mundo podía rebajar sus intereses y así, pero yo me quiero ver partido. Yo me quiero, sí, igual Y el lo partido que- tenemos que verlo, Ajá. sí.